Cero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su clase con el profe Ravi. Y el día de hoy vamos a conocer qué es una tubería. Por lo tanto, vamos a conocerla. Tenemos aquí una tubería. Yo creo que todos ustedes ya conocen o han trabajado una tubería. Pero fíjense, dentro de la tubería vamos a encontrar dos tipos de flujos o régimen. Por ejemplo, tenemos el flujo laminar. Si ustedes pueden observar en la primera imagen que les estoy marcando en este momento, el flujo laminar es, si ustedes ponen una gota de agua dentro de la tubería, se vería cómo exactamente esa tinta va de una manera perpendicular. Si logran ver esa diferencia, en comparación con el flujo turbulento, vean cómo el flujo pues va fluyendo de uno a otro, choca las moléculas en las paredes, etcétera. Aquí podemos ver en este aparato, por ejemplo, que es un aparato para evaluar la turbulencia, vemos la tinta. Y si logran ver que no se disipa, sino la tinta se mantiene de una manera regular. En cambio, si ustedes ven el flujo turbulento, dentro de esta imagen, vemos cómo esta tinta se disipa, es decir, las moléculas empiezan a chocar. ¿Vale? ¿Esto qué provoca? Bueno, pues provoca mayores pérdidas, que lo vamos a ver, en donde las principales pérdidas son las pérdidas por fricción. Y esas pérdidas por fricción, si ustedes pueden ver en esta imagen, pueden inclusive dañar lo que es la tubería, vean, empieza a dañar, dañar, dañar. Si no es de buen material, se empieza a dañar y en este caso, bueno, hay una fuga. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Por tal motivo, en estas clases vamos a aprender el día de hoy qué está pasando con los tipos de flujos. Este flujo, como pudimos ver, se llama flujo laminar. Si ponemos una gotita, esta gotita se va de manera perpendicular y lo conocemos como flujo laminar. Flujo turbulento es el flujo en el cual vean cómo todas las moléculas chocan y no llevan una trayectoria definida. Si ustedes parten el tubo, se van a formar estos círculos, que son círculos concéntricos, y de acuerdo a la rugosidad es cómo van a estar influenciados estos círculos, pero es cómo se toma, o cómo de manera teórica se toma el movimiento de las partículas en las tuberías. Tenemos un gasto para gastos pequeños, por lo regular es un flujo laminar, y para gastos grandes lo llamamos un flujo turbulento. Ahora, lo conocemos como velocidad crítica alta cuando de un flujo turbulento, laminar, perdón, cambiamos a un flujo turbulento, y conocemos como velocidad crítica baja cuando tenemos un flujo turbulento y cambiamos a laminar. Las velocidades van a variar de acuerdo al diámetro de la tubería, es algo importante, y bueno, con base en ello es lo que vamos a estar trabajando en estas próximas clases. Así que hasta aquí. Ahora vamos a ver cómo poder evaluar cuando un flujo es turbulento o laminar. Para ello, hubo un científico de apellido Reynolds que exactamente mediante una prueba, él pudo identificar cuando un flujo era laminar o turbulento. Este es un dispositivo en el cual lo llenó de tinta, y esa tinta, bueno, estaba conectada a un tubo con esta agua, se mezclaba el agua y salía aquí la tinta. Dispositivo, bueno, es un dispositivo en el cual él le permitió identificar algo que hoy en día se conoce como el número de Reynolds, y el número de Reynolds va a ser igual a V, que es la velocidad, D, que es el diámetro, Rho, que es la densidad, y mu, que es la viscosidad del fluido. Con esta fórmula, él pudo identificar, mediante este experimento, cómo poder calcular el número de Reynolds. Y llegó a la conclusión: si el número de Reynolds es menor a 2000, estamos hablando de un flujo laminar. Si el número de Reynolds es mayor a 3000, estamos hablando de un flujo turbulento. ¿Y qué pasa entre 2000 y 3000? Bueno, esto él lo llamó como una transición. Transición de un flujo laminar turbulento o de turbulento a laminar. ¿Qué es importante y qué es lo que debemos conocer en las tuberías?
las pérdidas que hay en las tuberías. La primera y la más importante es la pérdida por frotamiento o la pérdida por fricción. Frotamiento y fricción es lo mismo. Este tipo de pérdidas es donde ustedes como diseñadores de este tipo de infraestructura deben tener especial cuidado, ya que las pérdidas por frotamiento, por fricción, son las más importantes y debemos de calcularla para ver qué está pasando cuando un fluido se encuentra dentro de la tubería. Pero aún así hay otro tipo de pérdidas, como es la pérdida por entrada, la pérdida por salida, la pérdida por súbito ensanchamiento, es decir, cómo se está, de repente tenemos una tubería y lo unimos a una tubería con un diámetro mayor, cuál es un súbito ensanchamiento, o al revés, súbita construcción, tenemos una tubería de cierto diámetro y de repente lo unimos a una tubería con menor diámetro, por obstrucción en el tubo por válvulas o algunos elementos especiales, o cuando hay un cambio de dirección. Las pérdidas por fricción, y esta fórmula la vamos a estar utilizando de hoy en día porque es una fórmula que vamos a emplear constantemente. Las pérdidas por fricción, que van a ser esas pérdidas, va a ser igual a F, que es un factor de fricción, por L, que va a ser la longitud de la tubería, por V, que es la velocidad al cuadrado, entre D, que es el diámetro de la tubería, por 2, por G, que es la gravedad. Entonces, esta fórmula que estamos nosotros ahorita trabajando y que le estoy subrayando en color rojo va a ser la fórmula que vamos a emplear para calcular esas pérdidas por fricción. Ahora, si estamos hablando de un número de Reynolds menor a 2000, ese factor de fricción va a ser igual a 64 entre el número de Reynolds. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos un flujo laminar, como el número de Reynolds menor a 2000 y menor a 2000, estamos hablando de un flujo laminar, ese factor de fricción rápidamente lo podemos trabajar o lo podemos calcular entre 64 y el número de Reynolds. Si es mayor a o igual a 2000, vamos a utilizar el diagrama de Moody, el cual ustedes ya tienen como material ese diagrama, que a continuación se los voy a mostrar. Bueno, aquí tenemos nosotros el diagrama de Moody. Este diagrama, como lo pueden ver, es un diagrama que vamos a estar utilizando para poder calcular el factor de fricción. Y se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Para ello, necesitamos conocer el número de Reynolds. Como vimos, ya sabemos cómo calcular el número de Reynolds. Y tenemos desde 10 a la 3. Si notan, en esta parte es notación científica, 10 a la 3. Por lo tanto, este 2 significa 2 por 10 a la 3. Que si ustedes pueden ver, esto sería 2000, ¿sale? 3 por 10 a la 3 sería 3000, 4000, etcétera. Si pueden ver aquí 2000 y suben, vean cómo dice flujo laminar, ¿vale? Entonces, menor a 2000 estamos hablando de un flujo laminar. Después viene una zona crítica y como les comentaba, viene la zona de transición y posteriormente ya viene el flujo, lo que es el flujo turbulento para mayores, números mayores, por ejemplo, aquí está 10 a la 4 por 2, estamos hablando de 20,000, 30,000, etc. En esta parte, entonces, estamos calculando el número de Reynolds. En esta parte calculamos la rugosidad relativa, que va a ser igual a la rugosidad absoluta entre el diámetro. Cada material tiene una rugosidad y esa rugosidad va a estar en función del tipo de material y el que vamos a utilizar. Entonces, si ustedes intersectan esta rugosidad relativa con el número de Reynolds, al irse hacia la izquierda, van a calcular ese coeficiente de fricción. ¿Vale? Aquí hay algunos materiales, como pueden observar, por ejemplo, vidrio, fierro fundido, etcétera, y aquí viene su rugosidad. Pero también tenemos esta tabla en donde viene la rugosidad absoluta en la mayoría de los tubos comerciales. Si estamos hablando de tubos lisos como vidrio, cobre, latón, madera, bueno, pues la rugosidad va a ser de 0.0015. Si estamos hablando de tubos industriales de latón, es de 0.25, hierro forjado y todo. Recuerden que esta tabla fue obtenida
del libro de Hidráulica General de Gilberto Ávila Sotelo, el cual ustedes tienen en casa, lo han adquirido, y bueno, esta parte lo tengo en digital para que ustedes lo puedan observar, ¿sale? La rugosidad absoluta, bueno, del fierro fundido, tubos de acero soldado, bueno, si es nuevo, aquí vienen los tipos de rugosidades, y lo que hay que hacer simplemente es, de acuerdo al tipo de material, ustedes lo dividen entre el diámetro, ¿sale? Concreto, cemento liso, etcétera. Basado en ello, ustedes toman esta rugosidad, por ejemplo, aquí el tubo liso de 0.0015, lo dividen entre el diámetro de la tubería y obtienen la rugosidad relativa, que intersectado con el número de Reynolds, van a calcular el factor de fricción. Ahora bien, vamos a calcular el siguiente ejercicio que nos dice. Se tiene un tubo de fierro nuevo cuyo diámetro es de 10 centímetros y el coeficiente de fricción es de 0.02. Cuando circula un gasto de 12 litros sobre segundo y la tubería tiene una longitud de 112 metros, ¿cuál sería la pérdida descargada por fricción? De acuerdo al ejercicio tenemos que la tubería tiene un diámetro de 10 centímetros, un factor de fricción de 0.02, un gasto de 12 litros que convertido a metros cúbicos es igual a 0.012 metros cúbicos sobre segundo y una longitud de H2 igual a una longitud, perdón, de 112 metros. Por lo tanto, nos pide que calculemos cuántas pérdidas tiene esa tubería. Sabemos que la pérdida por fricción va a ser igual al factor de fricción F por la longitud por la velocidad al cuadrado entre el diámetro por 2 veces la gravedad. ¿Conocemos la longitud? Sí. ¿Conocemos el factor de fricción? Sí. ¿Conocemos el diámetro? Sí. ¿Conocemos la gravedad? Sí. ¿Conocemos la velocidad? No, no la conocemos, pero la podemos conocer. ¿Cómo? Utilizando la ecuación de continuidad. Sabemos que el gasto es igual al área por la velocidad y por lo tanto la velocidad va a ser igual al gasto entre el área. Tenemos el gasto que es de 0.012 metros cúbicos sobre segundo entre el área, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ya lo convertí en los centímetros a metros, y al momento de calcular la velocidad, tenemos un valor igual a por lo tanto, la velocidad nos da 1.53 metros sobre segundo. Y ahora sí podemos sustituir en nuestra ecuación. Por lo tanto, las pérdidas por fricción va a ser igual a 0.02, que es mi F, por mi longitud, que es 112 metros, por mi velocidad al cuadrado, que es 1.53 metros sobre segundo al cuadrado, entre mi diámetro, que es de 0.10 metros, por 2, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. De tal forma que al calcular tenemos unas pérdidas de... Tenemos entonces que el resultado de las pérdidas es igual a 2.67 metros. Y con eso calculamos, ¿y qué nos indica? Que en ese trayecto de 112 metros vamos a perder una carga de 2.67 metros. Vamos a hacer un segundo ejercicio que nos dice calcular la potencia de una bomba para desalojar un gasto de 0.005 metros cúbicos sobre segundo para una tubería con un diámetro de 4 pulgadas. La longitud del primer tramo es de 5.2 metros y del segundo tramo es de 317.4 metros. Se requiere elevar una H de 18.10 metros. La eficiencia de la bomba es de 63% y el factor de fricción es de 0.4. Entonces, vamos a calcular la potencia de la bomba. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es hacer el diagrama de lo que nos está pidiendo el ejercicio.
Para poder conocer la potencia, vamos a utilizar esta fórmula, que la potencia va a ser igual al gasto por H, que es el desnivel entre el espejo de agua en la succión y la descarga. HF son las pérdidas, y esta N alargada es la eficiencia de la bomba, multiplicado por 1000. Y esta potencia va a estar dada en HP, que son horsepowers o caballos de fuerza. Tenemos aquí la figura en donde esta es una bomba. La bomba está extrayendo agua y la está depositando en un tanque de almacenamiento. Por ejemplo, tenemos la diferencia de cargas que es H. Bueno, sabemos que HF va a ser igual al factor de fricción por la longitud por la velocidad al cuadrado entre el diámetro por 2 veces la gravedad. De acuerdo a los datos del problema, tenemos el gasto. Y si tenemos el gasto, podemos calcular la velocidad, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Sabemos que la velocidad va a ser igual al gasto entre el área. Y esto es necesario para que podamos nosotros calcular la potencia, que es igual al gasto entre H más las pérdidas por fricción HF entre 76 por la eficiencia. Así que, primero vamos a calcular la velocidad. La velocidad va a ser igual al gasto entre el área. Sabemos que el gasto es igual a 0.005 metros cúbicos sobre segundo entre el área, que es pi, por el diámetro, que en este caso vamos a convertir las 4 pulgadas. 4 pulgadas, ¿a cuánto equivalen metros? 0.025. 0.025 metros, pi por diámetro al cuadrado entre 4. Así que la velocidad es igual a 9.867 metros sobre segundo. Ya que tenemos la velocidad, podemos calcular las pérdidas por fricción. La pérdida por fricción va a ser igual a F, que F en el ejercicio nos dice que es de 0.04 por la longitud. Como es el mismo diámetro de la tubería, no pasa nada, las pérdidas van a ser las mismas y es el mismo material. Por lo tanto, la longitud, lo único que tenemos que hacer es sumarlas. Lo voy a poner aquí, indicando las dos longitudes, que es de 5.2 metros más 317.4 metros, que es la longitud, por la velocidad al cuadrado, que le acabamos de calcular, que es de 0.867 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto entre el diámetro, que también ya lo calculamos, que es de 0.025 metros, y el diámetro por 2 veces por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la pérdida por fricción es de, bueno, sustituyendo entonces en la fórmula, la velocidad va a ser igual al gasto entre el área. Sabemos que el área convertida el diámetro en pulgadas son 4 pulgadas, equivale a 10.16 metros. Encontramos nosotros la velocidad, que es de 0.617, y con la fórmula de pérdidas por fricción, hacemos la sustitución tanto de la pérdida por fricción. L va a ser la suma de los dos tramos, tanto del primero como del segundo, porque es el mismo material, es la misma tubería, es el mismo diámetro, entonces se van a sumar, más la velocidad al cuadrado entre el diámetro, que es de 0.16, por 2, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Sustituyendo todo esto, nos da una pérdida de 2.46 metros. Así que la próxima clase vamos a continuar con este ejercicio. Así que, bueno, ya conocimos nosotros nuestras pérdidas por fricción, los cuales tienen que ver con el cociente de fricción, la longitud de la tubería, la velocidad al cuadrado que habíamos calculado, el diámetro y 2 veces G, y obtuvimos unas pérdidas de 2.761 metros. Ahora, vamos a encontrar la potencia de la bomba, que va a ser igual al gasto por la H más las pérdidas por fricción entre 76 por la eficiencia de la bomba por 1000.
Sustituyendo los otros valores, que es de gasto de 5 litros por segundo, 0.005 metros cúbicos por segundo, por H, que es de 18.10 más 2.76, que son las pérdidas por fricción, por 76 más la eficiencia, que es 73% por mil. Sustituyendo, tenemos nosotros una potencia de 2.23 caballos de fuerza. ¿Y qué significan las pérdidas? Bueno, es como si nosotros eleváramos todavía más nuestro sistema a 2.76 metros, y por lo tanto requeriríamos que la bomba eleve esta altura. Como en el mercado no tenemos nosotros una bomba de 2.23 caballos de fuerza, lo que hacemos es irnos a la bomba más próxima, que en este caso es la de 2.5 caballos de fuerza. Por tal motivo, con este ejercicio pudimos encontrar para qué nos están sirviendo conocer las pérdidas por fricción, pero además ya estamos introduciendo conceptos de bombas dentro de las tuberías y de los sistemas. Bueno, si triplicamos nosotros el gasto, al triplicar el gasto, nosotros también aumentaría la velocidad. En este caso, al triplicar el gasto, la velocidad ahora valdría 1.85. Y al triplicar esa velocidad, vean las pérdidas cómo aumentan de una manera muy grande. Antes teníamos 2.76, ahora 22.15, triplicando el gasto del ejercicio. ¿Qué significa esto? Que ahora tendríamos que elevar tanto los 18.10 metros de altura y sumarle ahora 25.15 metros de las pérdidas. Por lo tanto, la potencia que tendríamos sería de 2.61, más o menos a 13 caballos de fuerza, lo que requeríamos como bomba. Por lo tanto, al triplicar el gasto, no significa que se triplique la bomba, al contrario, necesitamos una bomba más o menos 6 veces más de lo que tenemos que calcular. Este es un ejercicio práctico de cómo están relacionadas las tuberías con las bombas y de qué manera podemos calcular las pérdidas. Espero les haya sido útil este ejercicio, así que les deseo un excelente día y nos vemos la siguiente clase. Recuerden, suscríbanse a mi canal, si les gusta el video denle like y si quieren seguir recibiendo más videos denle click a la campanita. Nos estamos viendo. Adiós.